Es un placer compartir con ustedes sobre la iglesia de Tiatira. Ustedes han estado disfrutando de estas 7 iglesias de Asia y hoy llegamos a Tiatira y con el título que me han dado, que es Tolerar lo intolerable. Por lo que sugiero un nuevo nombre para Tiatira. Lo llamaría Tiratira. Agregamos la R allí que falta. Más allá del humor, a esta iglesia le costaba tirar lo que no servía. ¿Y la consecuencia? Toleraron lo intolerable. Escogieron convivir con lo que no puede ser. Y tristemente, es un ambiente donde ellos eran responsables por lo que hacían y no hacían, y toleraban y no toleraban. Esto puede suceder en mi iglesia y en tu iglesia. En mi vida y también puede suceder en tu vida. Veremos hoy que tolerar lo intolerable conduce al desastre espiritual. Por otro lado, veremos que a los intolerantes, o sea, a quienes no toleran lo intolerable, el Señor Jesucristo promete una distinción notable que no vas a querer perder. Comenzamos pensando un poquito en esta ciudad de Tiatira, o Tiratira, como hemos dicho. Resulta que está a 70 kilómetros al sudeste de Pérgamo, que estudiaron la semana pasada con Esteban. Hay muy pocos e insignificantes descubrimientos arqueológicos acerca de esta ciudad. Fue fundada en el IV siglo antes del Señor Jesucristo por soldados de Alejandro Magno, de Grecia, como una guarnición militar fronteriza. Después fue conquistada por los romanos por allá por el año 190 a.C. Fue una ciudad importante para la fabricación de tejidos de púrpura. Y eso nos lleva a pensar en Lucas 16, 14, donde descubrimos que Lidia, que estaba en Filipos, se dedicaba a esa fabricación de tejidos de lana teñidos de púrpura. Tenía una notable población judía y entonces tenía su sinagoga, pero también tenía un templo a Apolo y otro templo a Artemisa, con los cultos y los banquetes idolátricos de costumbre, que llegó a ser problema para los hermanos de Tiatira. La población cristiana aparentemente fue poca y desapareció ya para el II siglo, según un escritor llamado Epifanio. Realmente no hay nada fuera de lo común en esta ciudad de Tiatira, pero sí, como en tantas de las ciudades de aquel entonces, como en nuestras ciudades hoy, el paganismo era fuerte y arrastraba a los creyentes. Es una ciudad que podría ser cualquiera de las ciudades nuestras, la mía aquí en Rosario, allá ustedes en Montevideo, donde la vida mundana es fuerte, totalmente contraria a la vida cristiana descrita en Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 al 3, como esa corriente, como ese mundo que está bajo el dominio del espíritu que mueve en el aire. Así que, ¿cómo se presenta Cristo
a estos hermanos de Tiatira. Se presenta en el versículo 18 como el Hijo de Dios, cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies se asemejan al bronce bruñido. Bueno, alude a lo que ya se vio en el capítulo 1, cuando se presenta quien se llama allí el Hijo del Hombre. Aquí se le llama el Hijo de Dios. Pero aparecen en ambos estos ojos como llama de fuego y pies como bronce pulido. El Hijo de Dios resalta su divinidad, justamente. Es el Hijo de Dios que en el libro de Génesis, capítulo 18-25, se le llama el juez de toda la tierra. Y se describe como el que no ha de hacer lo que es justo. En Hechos 10:42, Pedro dice que Jesús es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y de los muertos. Nos hace bien recordar de entrada quién es el que escribe a las iglesias. Dios, que se hizo hombre, que anduvo en la tierra, que fue tentado en todo, parecido a nosotros, el fundador, el sustentador de la iglesia. Jesús, que ama a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es el que escribe a esta iglesia, o manda a escribir a esta iglesia de Tiatira. Versículo 19 agrega algo acerca del Hijo de Dios. Dice, conozco tus obras. Hay dos palabras en el griego para conocer, parecido al castellano, tenemos conocer y saber. Y aquí la palabra es oida, que es un conocimiento absoluto, intuitivo, que no es el resultado de un estudio, un análisis, sino que capta, es al toque. Jesús conoce todo lo que ocurre en todas partes. Es como cuando los fariseos querían hacerle trampas al Señor Jesús y Jesús sabía lo que estaba en sus pensamientos y podía contestarles antes que ellos le plantearan su queja o su pregunta. Hebreos 4, versículo 13, nos dice, nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Jesús, el Hijo de Dios, Dios que se hizo hombre, es también nuestro juez. Es el que está evaluando todo lo que hacemos, en lo individual, en lo personal, y también como iglesia. Ahora, ¿qué es lo que el Hijo de Dios conoce acerca de la iglesia de Tiatira? ¿Qué es lo que él observa? Él ve 6 cosas que están ok, que están muy bien. Podríamos llamarlas virtudes de esta iglesia de Tiatira. Y cuando lo analizamos vamos a terminar diciendo, pero qué bien que estaban esos hermanos, fíjense. Yo conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu paciencia. También sé que tus últimas obras son mejores que las primeras. ¿Vieron? Espectacular. Y todavía el Señor recalca cada uno de estos elementos, de estas virtudes. Dice, tus obras, tu amor,
tu fe, tu servicio. Es a propósito en la gramática señalar para recalcar cada una de estas virtudes para que no lo metamos en una bolsa, sino que miremos cada uno por su propio valor. Las obras. No somos salvos por las obras. Nadie se salva por las obras, pero sí para las obras. Como dice Efesios 2, 8 y 10. Que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero dice, somos nueva criatura, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Llegamos a Tito y él dice también que Dios nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero también tenemos Mateo 3:8, cuando Juan el Bautista ve llegar los fariseos y los saduceos deseando ser bautizados. Y Juan el Bautista les dice, pero ¿quién nos enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Lo mismo podríamos decir a una persona hoy que quiere bautizarse, ¿dónde están las obras de su arrepentimiento? Y los ancianos siempre analizamos eso en la vida de la persona que desea ser bautizado. Está mostrando frutos de arrepentimiento. En el capítulo 7, versículo 16 de Mateo también Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces agregó, no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Y así con esa naturalidad de dar fruto, recordamos Gálatas capítulo 5 y versículo. Bueno, tenemos la carne y el espíritu. El fruto de la carne es una. El fruto del espíritu es otro. Preferimos mucho más el fruto del espíritu. Pero fíjense que estas buenas obras que son fruto del Espíritu Santo son hallados aquí en la iglesia de Tiatira. El primero, amor. Después de las buenas obras sigue tu amor. El amor es el motor de las obras. 1 Juan 3, 16 a 18 nos exhorta a amar, no de palabras solamente, sino de hecho y en verdad. Pero también el amor es el motor de la obediencia a Cristo. Y nos advierte de que el que pretende y dice que ama a Dios, tiene que mostrarlo con la obediencia. 1 Juan 2, 5. Juan capítulo 13, versículo 35, dice que el amor entre nosotros, como discípulos de Jesús, es la mejor apología de la fe cristiana. Dice, sabrán que son mis discípulos por su amor el uno por el otro. Además, allí en Colosenses capítulo 3, versículo 14, descubrimos que el amor es el vínculo perfecto. Así que cuando queremos unidad en nuestra iglesia, no puede faltar el amor. 1 Corintios 13 llega a decir que no importa qué hagamos, si se hace sin amor, no sirve de nada. Si será importante este primer ingrediente, esta primera calidad o cualidad, esta primera virtud de la iglesia de Tiatira. Pero el tercer punto que observa Cristo al examinar la iglesia es la fe.
La fe es la mano abierta que recibe la gracia de Dios. Pero también es la vida de fe que continuamente produce obras que le dan crédito a nuestra fe. Una fe sin obras está muerta. Por eso exhorta que si tenemos necesidad de alguna cualidad, como la sabiduría, por ejemplo, tenemos que pedir con fe. La fe es algo que necesita crecer. Jesús estuvo haciendo eso constantemente con sus discípulos. Ellos habían creído en Él, pero el Señor quería que ellos confiaran en Él siempre, sea para multiplicar el pan para una multitud o para calmar la tormenta. Era lo mismo. El Señor quería que los discípulos aprendieran a confiar que Él era todo lo que ellos necesitaban para servirle. La fe y el servicio. Tu servicio, dice Jesús. Y Jesús mismo había dicho, yo no he venido para servir, sino para ser servido. ¿Captaron que lo dije al revés? Jesús no vino para ser servido. Jesús dijo, no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Rectifiquen ese versículo exactamente como se dice correctamente en Marcos capítulo 10, versículo 45. Se dice a veces, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Tomémoslo bien a pecho esa frase. Jesús apreció que esta iglesia abundaba en servicio a los demás. Pero también, quinto lugar, la paciencia. Y si tendremos necesidad de paciencia. Pero aquí la palabra significa la capacidad de soportar bajo presión. En criollo decimos aguantar. Y ellos aguantaban la tal persecución, la dificultad, la oposición a su fe cristiana. Como a veces nuestros hermanos, nuestros estudiantes en liceo o en universidad, cuanto más alto, peor llega a ser. Más difícil responder a los incrédulos, a los ateos que nos rodean en nuestra sociedad agnóstica y materialista. Entonces, no es fácil tener paciencia y soportar esta presión. ¿Y cuántos hay, lamentablemente, excelentes jóvenes que todos conocemos y podríamos hacer toda una lista de nombres de queridos hermanos que se entregaron? Bajaron los brazos, dejaron paralizar sus rodillas bajo la presión de los contrarios al Evangelio. En lugar de ser pacientes y aguantar bajo presión. Sexto lugar, dice algo muy interesante. Dice, tus últimas obras son mejores que las primeras. Son mejores. O sea que hay crecimiento en el servicio. Hay crecimiento en las buenas obras. Hay crecimiento en el amor, en la fe, en el servicio. Y son más pacientes cada día más fuertes, más firmes. Y esto es lo que Jesús le encanta ver, que haya crecimiento en sus hijos. Fue lo que el padre de Jesús quedó encantado con él. Este es mi hijo, en quien tengo complacencia, dijo cuando Jesús fue bautizado. Y justamente en Lucas capítulo 2,
encontramos que con 12 años Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Esto es lo que Dios le gustó ver en su Hijo Jesús. Y es lo que le encanta ver Jesús en tu vida y en mi vida. Y en la vida de nuestras iglesias. Que haya crecimiento en estas 6 virtudes importantes, claves para la marcha de la iglesia. Observo que muchos creyentes se esfuerzan por crecer en su economía, su empresa, su carrera, el deporte, algunos hasta en la política. Estudian, trabajan largas horas. No hay ni tiempo para la familia, ni para reuniones, ni para lectura bíblica, ni para oración, ni para visitar a algún viudo, alguna viuda. No hay crecimiento. Tú te estás esforzando por crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dijo Pedro en su primera carta, capítulo 3, 18. O eres como la iglesia de Éfeso, qué contraste, que había abandonado su primer amor. En lugar de estar creciendo, había abandonado. Con esta descripción de la iglesia, como dijimos al principio, uno piensa, wow, estos hermanos están bien. Bueno, más bien es que Cristo es bien bondadoso. Es muy paciente con nosotros. Ve primero las buenas cosas. Pero descubrimos que la iglesia de Tiatira tenía que tirar algunas cosas. Faltaba tira. Cristo ahora observa 6 cosas. Luego de ver las 6 cosas buenas que elogia, y en el versículo 26 al 29 va a prometer una recompensa preciosa, pero ahora, ¿qué observa? ¿Qué observa Cristo? Él señala 4 defectos, y graves, aquí en versículos 20 y 21. Pero, dice, tengo algunas cosas contra ti. Tú toleras. Allí está el título, Tolerar lo intolerable. Tú toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa, pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar a su inmoralidad sexual. Allí está el problema de Tiatira. Hay una mujer que está embromando todo. Jezabel puede ser un nombre que alude a la Jezabel del Antiguo Testamento, pero también es muy probable que sea una mujer allí mismo. Tal vez le cambiaron el nombre para dejarla en anonimato, no sabemos. Pero lo triste es que se llama profetisa, que no es nada extraño. Sabemos que Felipe, por ejemplo, tenía 4 hijas que profetizaban. Era en la iglesia primitiva, como había don de profecía en ejercicio, habían también profetisas. Pero en este caso ella seduce. Allí vemos su táctica. Seduce. Es una forma de atraer. Pero cuando decimos seduce, primero es atraer hacia algo que no es correcto. Y también seducir es utilizar métodos incorrectos. Y esta Jezabel
es experta en las dos y ha arrastrado a un buen número de hermanos, y algunos quizás no hermanos, pero que estaban ahí, hacia una vida de pecado. Dice, seduce a mis siervos, dice Cristo, así que son creyentes estos, seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Esto es un combo. Es la idolatría, y como ya vimos, hay 2 templos idólatras, y entonces allí era la práctica de tener prostitutas profesionales relacionados con el culto, y entonces estaba la fiesta y estaba la diversión después, que esta mujer está introduciendo a la iglesia. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar a su inmoralidad. Es la gracia de Cristo que da todo el tiempo necesario posible para que la gente recapacite y cambie. Nosotros, ¿cuánto demoramos para recibir la corrección de Cristo? Respondemos enseguida cuando el Señor nos corrige por medio de algún hermano o por la lectura de la palabra. ¿Somos sensibles y actuamos enseguida? ¿O somos como la iglesia de Tiatira, que en lugar de tirar lo inservible, lo conserva y lo sigue practicando con rebeldía a nuestro propio Salvador? En 1 Corintios 5, y el tiempo me dice que no tendría que leer todo el capítulo, pero saben que lo voy a hacer igual, porque 1 Corintios 5 hay un caso parecido, es pecado sexual, y allí está clarito lo que una iglesia tiene que hacer. Se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes, que ni siquiera los paganos toleran. ¿Observaron esa palabra? Toleran. Que ni siquiera los paganos toleran. Y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Probablemente madrastra. Ustedes están engreídos. ¿No deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción? Yo por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu, y como si hubiera estado presente, he juzgado al que hizo tal cosa. Cuando ustedes se reúnan y en espíritu yo esté con ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor Jesús. Palabras fuertes. No está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, por ejemplo, la cena del Señor, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Por carta, ya les he dicho que no se junten con esos libertinos, y no me refiero a que se aparten de todo, de los libertinos mundanos, o de los avaros, o de los ladrones, o de los idólatras, pues en ese caso tendrían que salirse del mundo. Más bien, les escribí que no se junten con
los que se dicen hermanos, pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. O sea, corte, tira. ¿Con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si ustedes no juzgan a los de adentro? A los de afuera ya Dios los juzgará. Así que saquen de entre ustedes a ese perverso. Ahora sabemos, por otros pasajes, que esa disciplina tan severa de sacar de la comunión de la iglesia no es el final en nuestra relación con el hermano en falta, sino que es correctivo y siempre con la mira de que ese hermano reflexione y vuelva a la iglesia, pero especialmente que vuelva al Señor, arrepentido de verdad, como invita Jesús aquí. ¿Cuál es la acción de Cristo frente al pecado no abandonado, como es el caso de la iglesia de Tiatira? Versículos 22 y 23. Por tanto, a ella y los que con ella adulteran los haré caer en cama, y si no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir en gran manera, y heriré de muerte a sus hijos. Y todas las iglesias sabrán que soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes le daré según lo que haya hecho. El pecado, la paga que da el pecado es la muerte. Y esto es lo que el Señor manda sobre la mujer, sobre ella. Después, en el 22, a los que con ella adulteran, o sean sus cómplices. Y en tercer lugar, el versículo 23, heriré de muerte a sus hijos. O sea, el fruto de esa unión pecaminosa. Rechazar la corrección, ignorar el tiempo de reflexión que nos da el Señor, persistir en el pecado, tiene una sola consecuencia. La paga del pecado es la muerte. Todavía hay tiempo, como dice aquí, le he dado tiempo para que se arrepiente, pero si no quiere. Y dice, haré caer en cama. O sea que es un efecto boomerang. Generalmente, la inmoralidad sexual se comete en una cama. Pero justamente el Señor hará caer en cama de enfermedad a los que ofenden aquí. Es como tenemos en 1 Corintios 11:30 de aquellos hermanos que participaban de los símbolos de la cena del Señor de manera indigna. Y dice, por este motivo, algunos de ustedes están débiles, hay muchos enfermos y algunos han muerto. Entonces, la pena de muerte es una realidad en la iglesia, ejercida no por la iglesia, sino por la cabeza de la iglesia, que es el mismo Señor Jesucristo. El que dio su vida por nosotros, reclama nuestra vida si persistimos en el pecado. Muy solemne. Y tenemos el ejemplo de que esto es lo que realmente sucede allí en el libro de Hechos, capítulo 5. Ananías y Zafira mintieron contra el Espíritu Santo y cayeron muertos. Ahora, hay algo instructivo en esto, dice en el versículo 23, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Todas las iglesias sabrán. Y esto es parte de la razón por qué debe haber
un sacar de la comunión, visible a la congregación. En algunos casos no conviene, no corresponde decir por qué motivo, pero siempre el hermano que ofende, los hermanos saben, hizo algo, cometió pecado contra el Señor y ha sido disciplinado. Ha sido puesto fuera de la comunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque su acción o sus acciones, como en este caso, persistían en este pecado, muestra que están viviendo fuera de comunión con el Señor. Entonces, si están viviendo fuera de comunión con el Señor, ¿por qué pretender tener comunión con los demás hijos de Dios en la cena del Señor y en comunión con el Señor cuando estamos reunidos? Pero es interesante que dice aquí que Él escudriña la mente y el corazón. Literalmente no dice mente, sino riñones. Así que escudriña nuestros riñones, pero no está buscando cálculos, está investigando nuestros sentimientos. Eso es lo que estaba representando el riñón, los sentimientos más profundos e íntimos de la persona. Así como el corazón representa la voluntad, las intenciones de la persona. Así que tenemos sentimientos, tenemos intenciones, voluntad, y el Señor conoce todo. No hay nada que se le escapa. Es por eso que si miramos a una mujer para codiciarla, el Señor ya lo clasifica como adulterio. Él no necesita del hecho para saber cuál es la inclinación de nuestro ser. Es parecido al tribunal de Cristo esto. Es como el tribunal de Cristo traído al presente, cuando Cristo observa nuestras vidas. Y allí Romanos 14:10, 2 Corintios 5:10, todos vamos a presentarnos delante del tribunal de Cristo. No es para ver si somos salvos, no, sabemos que somos salvos, pero sí es cuando seremos evaluados por las obras, por la vida, por la manera de usar la vida que Dios nos ha dado para su gloria o no. Hoy rige Gálatas 6, versículos 7 y 8. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No pensemos nunca que podemos salir con la nuestra. El versículo 24 en adelante indica que no todos habían caído ante esta influencia perniciosa de Jezabel y su herejía. Entonces terminamos pensando, ¿qué tiene que decir Cristo a quienes se mantienen en la vereda de enfrente de la corrupción? Dice versículos 24 y 25, pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira y que no siguen esa doctrina, ni han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré ninguna carga más. Pero deben conservar lo que tienen hasta que yo venga. Qué lindo que el Señor diga, no les impondré ninguna carga más. Porque van cargados. Los hermanos tienen que hacer frente. Y no es fácil. Entonces el Señor dice, no les voy a cargar con nada más. Y esto es bueno. Porque el Señor dice que el amor a Dios nos llevará a
obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados. No son pesados. El Señor no viene a cargarnos con ritos, con cosas que tenemos que hacer, sino busca nuestro amor y que seamos impulsados por ese motivo. Versículo 25, deben conservar lo que tienen. Deben, una orden, un mandato, no es una opción. Hay que hacer esto, mantengan lo que tienen. ¿Y qué tienen? Las 6 virtudes. Las buenas obras, el amor, la fe, el servicio, la paciencia, el crecimiento continuo de estas virtudes. Eso es lo que tienen que aferrarse a eso, mantenerlo y no dejar ni aflojar lo que están logrando. Romanos 8:37 dice, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo mismo está con nosotros para darnos la victoria. ¿Cristo tendrá algo para nosotros? Para que valga la pena toda esta lucha. Sabemos que 1 Corintios 15:58, cuando habla de la resurrección, dice, manténganse firmes y constantes, siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Y aquí, versículo 26, dice, al que salga vencedor y cumpla hasta el final con lo que yo mando, le daré autoridad sobre las naciones, la misma que he recibido de mi Padre. Y gobernará a las naciones con cetro de hierro y las despedazará como a un vaso de alfarero. Lo hace añicos. Además le daré la estrella de la mañana. Bueno, básicamente son dos cosas. Compartir la autoridad de Cristo. Me hace pensar en Mateo 28. Toda autoridad me es dada. Por tanto, id. Llevar el mensaje a las naciones. Pero ahora, cuando todo ese mensaje ya fue predicado y están las consecuencias, ahora la misma iglesia, los discípulos con Cristo, van a tener autoridad sobre. Ya fueron ahora tienen autoridad sobre las naciones. Gobierno de cetro de hierro. Qué tierno es el Salmo 23. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Pero totalmente diferente hace cetro de hierro, que habla de la justicia inquebrantable, que nadie puede alterar. No es para cualquiera cumplir hasta el final. Hay que ser auténtico, creyente, un discípulo de verdad. ¿Lo sos? ¿Lo soy? Es tiempo que los que somos vivos por medio del Señor Jesucristo, vivamos para la gloria del Señor Jesucristo, no para nuestros propios intereses. Cuando lo hacemos, cuando cumplimos, dice que Él nos dará la estrella de la mañana. Ahora, esto está abierto a mucha conjetura. Pero en el capítulo 22, 22, versículo 16, dice que la estrella de la mañana es Cristo mismo. Entonces eso me lleva de vuelta a cuando los discípulos fueron llamados por Jesús para ser sus discípulos. Dice, en primer lugar, para que estuvieran con Él. Para que estuvieran con Él. Este es el primer privilegio de todo creyente, estar con Cristo.
Y será el premio, será nuestro para disfrutar para toda la eternidad con el Señor Jesucristo. No es para todos. La mayor intimidad es para los que son vencedores por medio del Señor Jesucristo. ¿Vale la pena? Por supuesto que sí. Dice el versículo 29, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay un mensaje a todas las iglesias, a todos los creyentes. Pero oír y obedecer es una responsabilidad personal de cada uno, tuyo y mío. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Y con esto es la conclusión del mensaje. Dice, versículo 13, nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A esto los llamó por medio de nuestro Evangelio, para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente y por carta les hemos enseñado. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Padre, Dios, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, les infunda ánimo en el corazón y los confirme en toda buena obra, en toda buena palabra y obra. Tiatira. En nuestras vidas hay cosas para tirar. Todo lo que sea pecaminoso. Tira. No seamos como Tiatira, que reservó, conservó, protegió y hasta se enorgulleció por las profundidades de Satanás. Despojémonos de todo pecado que nos acecha, que será un peso y que nos alejará de nuestro amante Salvador. Limpiemos nuestras vidas, busquemos la santidad para ser de honor y ser honrados por el Señor Jesús. Que Dios nos bendiga.